Impresionismo, neoimpresionismo y postimpresionismo. El impresionismo fue un movimiento pictórico que surge en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX. El término surgió a partir de una crítica negativa hacia la obra de Monet, Impresión, Sol naciente. Louis Leroy se burla de la pintura diciendo que parecía más una impresión que una obra de arte acabada. Pero los impresionistas adoptan el término con orgullo, pues reflejaba su intención de capturar la primera impresión visual de un objeto o escena. Características de la pintura impresionista. Pinceladas cortas y yuxtapuestas, pues utilizaban pinceladas breves de color aplicadas rápidamente unas junto a otras. Luz y color al máximo, experimentando con tonos vibrantes y sombras llenas de color, tomando en cuenta la hora del día o la estación del año. Pintar al aire libre o el plein air, puesto que salían de los estudios para conectar directamente con la naturaleza. Y momento fugaz, como si se tratara de una foto instantánea, pues pintaban escenas de la vida cotidiana y paisajes. Artistas. Edward Monet es considerado precursor del impresionismo, aunque nunca se identificó con el movimiento. Su obra desafió normas académicas de la época y abrió camino para la pintura moderna. Mezcló elementos de realismo con una pincelada suelta y una nueva forma de tratar la luz, influenciando a artistas como Monet, Renoir y Degas. Es el puente entre el realismo y el impresionismo. Entre sus obras destacadas encontramos Olimpia de 1863, El almuerzo sobre la hierba del mismo año y Un bar en el Folies Bergère de 1882. Claude Monet es el máximo exponente del impresionismo, conocido por su obsesión con la luz y los cambios atmosféricos. Sus obras son un estudio de cómo el entorno cambia según la hora del día y la estación. Sus obras más destacadas son Impresión, Sol naciente de 1872, la serie de 30 pinturas de la Catedral de Rouen de 1892 a 1895, Mujer con sombrilla de 1875, El puente japonés de 1899 y Los nenúfares que pintó durante los últimos 27 años de su vida. Pierre-Auguste Renoir se centraba en la belleza y la calidez de las emociones humanas con un estilo más sensual. Pintaba escenas cotidianas y retratos llenos de vida. Entre sus obras destacadas encontramos La Grenouille de 1869, Baile en el Moulin de la Galette de 1876, El Columpio de 1876, Los paraguas de 1881 y El almuerzo de los romeros del mismo año. Edgar Degas priorizó el dibujo, las líneas y la composición estructurada. Era un maestro de la observación y le fascinaba la figura humana y las escenas cotidianas, especialmente en interiores. Entre sus obras destacadas encontramos La familia Bellelli de 1862, Una oficina de algodón en Nueva Orleans de 1873, La clase de danza de 1874 y L'Absinthe de 1876. También Las bailarinas en la barra de 1877, La bailarina basculando, pintada entre 1877 y 1879, y Bailarinas en azul entre 1895 y 1898. Camille Pissarro fue uno de los miembros más prominentes de este movimiento y cofundador del grupo, también uno de los padres del impresionismo. Es conocido por sus paisajes rurales y urbanos que mostraban la vida cotidiana con colores suaves y pinceladas detalladas. Entre sus obras destacadas encontramos Recolecta de heno en Eragny de 1887, Huerto y árboles en flor Primavera Pontoise 1877 y el Boulevard Montmartre en la noche de 1897. Pizarro vivió 2 años en Venezuela y realizó aquí pinturas y dibujos importantes, algunos de los cuales podemos apreciar en las colecciones de la Galería de Arte Nacional, el Museo de Bellas Artes de Caracas y el Banco Central de Venezuela. Entre sus obras más importantes encontramos Bananeros, de 1852, que ha servido de modelo para una de las estampillas de Hipostel en su hoja filatélica. Paisaje tropical con casas rurales y palmeras, de 1853, y Cocina al aire libre, de 1854. Alfred Sisley se dedicó casi exclusivamente a capturar la naturaleza y los efectos de la luz en diferentes estaciones. Su obra es un homenaje a la belleza de la naturaleza capturada con luz, color y serenidad. Entre sus obras destacadas encontramos Avenida de Castaño cerca de la Selle Saint-Cloud en 1865, Inundación en Port-Marly de 1876 y La nieve en Louveciennes de 1878. La Avenida de Álamos en Moret-Sarclon 1890 y Claro de un bosque en 1895. Berthe Morisot, una de las pocas mujeres impresionistas destacadas, se centraba en la vida íntima y cotidiana, especialmente de las mujeres, con pinceladas delicadas y luminosas. Entre sus obras destacadas encontramos La lectura, entre 1869 y 1870, Madre e hija en el balcón, y La cuna, que son del año 72. La psique, de 1876, y Pastora desnuda tumbada, de 1891. Este movimiento se extendió hasta mediados del siglo XX. Algunos artistas que partieron del impresionismo idearon otras técnicas e iniciaron movimientos como el neoimpresionismo y el postimpresionismo. El neoimpresionismo
Es una evolución del impresionismo que surge a finales del siglo XIX. En 1884, Georges Seurat lo impulsa influenciado por las teorías ópticas de Chevreul y Rude y desarrolló el puntillismo o divisionismo. Se consolidó en 1886 con la obra Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte de Seurat. El término fue acuñado por el crítico Félix Fénéon este mismo año para describir este enfoque más científico del color y la luz. Características del neoimpresionismo. Se utiliza el puntillismo o divisionismo. Se emplean las teorías ópticas. La composición es más ordenada y geométrica, los colores son vibrantes y son contrastes controlados, además que los temas son similares al impresionismo. Artistas. Georges Seurat, considerado el padre del neoimpresionismo, destaca por su meticulosidad y su enfoque científico en la pintura buscando una mayor precisión en la representación de la luz y el color. Entre sus obras destacadas encontramos Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte en 1884, Un baño en Asnières en 1884 y El circo de 1891. Paul Signac, principal teórico y difusor del movimiento, su pasión por la ciencia, el color y la luz lo llevaron a explorar nuevas formas de expresión artística, convirtiéndose en una figura clave del arte moderno. Entre sus obras destacadas encontramos El desayuno, pintada entre 1886 y 1887, La boya roja, pintada en 1895, El puerto de Saint-Tropez en 1907. El neoimpresionismo fue breve, pero influyó en el fauvismo, el cubismo y la abstracción, convirtiéndose en el puente entre el impresionismo y las vanguardias del siglo XX. El postimpresionismo. Se desarrolla en Francia durante la última parte del siglo XIX como una reacción al impresionismo. Compartían la búsqueda de la luz y los efectos del color con los impresionistas, pero se enfocaban más en la estructura, el símbolo y la emoción. El término fue acuñado por el crítico de arte Roger Fry en 1910. Características de la pintura postimpresionista. Se explora en la subjetividad. El uso del color es innovador. Además, se buscan formas sólidas y estructuradas para llevar a cabo las pinturas. También se desarrollan nuevos estilos y técnicas y se emplean elementos simbólicos y emocionales. Vincent Van Gogh. Su estilo era emotivo y vibrante. Su obra se caracteriza por pinceladas gruesas y colores intensos, que reflejaban su tormentosa vida interior. Su arte influyó profundamente en el expresionismo y las vanguardias del siglo XX. Entre sus obras destacadas encontramos Los girasoles de 1888, La noche estrellada de 1889, Trigal con cuervos de 1890 y uno de sus tantos autorretratos de 1889. Paul Cézanne fue clave en la transición hacia el cubismo, usó formas geométricas, pinceladas estructuradas y una paleta de colores modulada. Buscaba dar solidez a la pintura a través de la composición y la perspectiva distorsionada. Influyó en Picasso y en Braque. Entre sus obras destacadas encontramos Los jugadores de carta de 1890 a 1895, Naturaleza muerta con botella de licor pintada entre 1888 y 1889, y La montaña de Saint-Victoire entre 1904 y 1906. Paul Gauguin, que buscó romper con el realismo a través del simbolismo, usó colores planos y formas simplificadas con una fuerte carga emocional. Estaba influenciado por la cultura de Tahití donde vivió y el arte primitivo. Exploró lo místico y lo exótico. Influyó en el expresionismo y el fauvismo. Entre sus obras destacadas encontramos La visión tras el sermón de 1888, El Cristo amarillo de 1889, De dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos de 1897. Henri de Toulouse-Lautrec retrató la vida de París con líneas fluidas, colores vibrantes y la influencia del japonismo. Su estilo era dinámico y expresivo. Revolucionó el diseño gráfico con sus carteles publicitarios y además su trabajo influyó en la ilustración y el arte moderno. Entre sus obras destacadas encontramos en el Moulin Rouge, El baile en 1890, en el Moulin Rouge, Dos mujeres bailando en 1892 y La Toilette de 1896. Impresionismo, neoimpresionismo y postimpresionismo en Venezuela. En Venezuela se consolida el impresionismo en 1918 con la llegada de Sami Smutzner y Emilio Boggi, quienes influyeron en artistas locales. Entre los artistas encontramos a Armando Reverón, cuya obra alcanza una destacada modernidad por su profunda investigación lumínica. Su pintura evolucionó a la abstracción y el simbolismo al tiempo que su producción se torna dramática con acentos expresionistas. Los temas preferidos fueron el paisaje y el desnudo femenino, tal ejemplo es La maja criolla de 1939. Otras obras relevantes son La cueva de 1920, Un paseo en el parque de 1922 y La mujer desnuda leyendo de 1932.
Manuel Cabré, o el pintor del Ávila. En 1920, Cabré se traslada a París, donde estudió en la Academia Colarossi y la Academia Lagrange Chaumière. Durante su estancia en París, se expuso a movimientos artísticos como el impresionismo y el cubismo, que influirían en su obra futura. Su estilo se caracteriza por un impresionismo estructurado con pinceladas sueltas y colores vibrantes, especialmente en sus paisajes del Ávila, donde logró captar la luz y la atmósfera con gran profundidad. Entre sus obras relevantes encontramos El Ávila de 1967 y Verano en el Ávila de 1980. Con respecto al neoimpresionismo, en la década de 1980 hubo un apogeo de la pintura neoimpresionista representada por Ernesto León, Carlos Serpa, Jorge Pisani y Carlos Sosa. Finalmente, con respecto al postimpresionismo en Venezuela, sus exponentes fueron los mismos del impresionismo.